Hace un tiempo, en noviembre del año pasado, publiqué un vídeo dedicado a la desechabilidad masculina, que llegó a la portada de Menéame antes de ser censurado. Allí definía la desechabilidad masculina como un sesgo relativo que se manifestaba en aquellas situaciones en que debía ser priorizado uno de los dos sexos, o bien los hombres o bien las mujeres, y que resultaba en una menor empatía por el bienestar de los hombres. En términos prácticos, esto se manifestaba en que eran los hombres a quienes se enviaba a las guerras y de quienes se esperaba que se sacrificasen para proteger a sus familias. A las mujeres, por su parte, se les limitaba su libertad, porque se consideraba el mundo exterior demasiado peligroso para ellas. En ese mismo vídeo argumentaba también que este fenómeno tenía base biológica, no cultural. Y es que la vida de los hombres no es tan importante para la continuidad del grupo como lo es la de las mujeres, que tienen que gestar a los niños y son, por tanto, el factor limitante de la reproducción. Además, esa misma desechabilidad existe en muchas especies animales. Es anterior a la cultura y por tanto no puede proceder de ella. Pero en Menéame, una crítica aparecía recurrentemente al respecto de mi conclusión de que la desechabilidad masculina es un sesgo de origen biológico. Los casos de China y la India, de acuerdo con numerosos aliados feministas, serían una demostración de que esa menor preocupación por el bienestar y las vidas de los hombres es algo cultural, ya que no se da en todos los países. De hecho, el argumento sobre el infanticidio femenino en China es bastante común dentro del feminismo como ejemplo de un país en que el favoritismo hacia los hombres es tal que desemboca en asesinatos masivos. De esta crítica se desprenden dos cosas importantes. La primera es que las feministas reconocen al menos que la desechabilidad masculina es un fenómeno real en todos los demás países. La segunda, que en caso de poder demostrar que un sesgo a favor de las mujeres sigue existiendo en estos dos casos particulares, habría probado mi tesis de manera concluyente, ya que incluso sus mejores contraejemplos seguirían apoyando mi posición. De eso va este vídeo, de jugar precisamente con esos casos que más desfavorables me resultarían, y demostrar la mayor desechabilidad de los hombres a partir de ellos. El punto central del argumento sobre la asimetría demográfica en China es el de que la gente prefiere los niños a las niñas, por lo que considero más conveniente empezar por examinar si esto es realmente así. En primer lugar, podemos comprobar que esta asimetría comenzó en 1979, con la implantación de la ley del hijo único, y que, según los estudios científicos, hasta un 94% de ella se debe al poder coactivo de esta ley. Así, es difícil defender que esto sea una preferencia libre, cuando más bien parece el resultado de una imposición del Partido Comunista Chino. De hecho, en una encuesta realizada mientras la ley del hijo único estaba vigente, un 37% de los chinos respondieron que no les importaba el sexo de su hijo, y un 45% dijo que le gustaría tener un niño y una niña. De hecho, solo un 5,6% de los encuestados aseguró que prefería tener un hijo único, y un 5,9% una hija única. De estos datos se desprende que jamás existió una preferencia marcada por los niños varones en China. Lo cierto es que el sexo no le importaba en absoluto a la mayoría de los padres. Por otra parte, en un estudio más tardío, en que se eliminaba la posibilidad de elegir combinaciones distintas de hijos, un 21% de los encuestados dijeron preferir una hija, pero solo un 13% escogieron no un hijo. De nuevo, no encontramos evidencias de que los chinos prefieran los niños a las niñas. La narrativa del favoritismo chino por los hijos varones no viene de una preferencia real de los padres, sino del relato que construyen los medios con las cifras y que es bastante sesgado. Sobre esto me gustaría empezar por aclarar dos conceptos que a menudo se mezclan de manera bastante tendenciosa por parte de las feministas. Uno es el de los infanticidios femeninos selectivos, y otro es el de los abortos de fetos femeninos. De acuerdo con la narrativa estereotípica, en China los varones son la descendencia preferida y por tanto muchos padres optan por asesinar o dejar morir a sus hijas recién nacidas para poder tener hijos varones. Si esto fuese cierto, el infanticidio sería la causa principal de la falta de mujeres en China. Para comprobar si esto es así, podemos tomar las tasas de mortalidad infantil por sexo en China,
y compararlas realizando la media de las ratios de niños por cada niña. El resultado de este cálculo arroja como resultado que no existe ninguna diferencia entre la cantidad de muertes de uno y otro sexo. De hecho, mueren ligeramente más niños que niñas, de modo que el infanticidio es insuficiente para explicar la asimetría demográfica de China, y que a pesar de lo mediático de los casos, los infanticidios femeninos selectivos son meramente anecdóticos. Esto no quiere decir que las noticias que aparecen de vez en cuando en la prensa española sean falsas. Esos casos existen realmente. Pero sí que son la excepción, aunque se presenten como la norma, y por tanto, sus efectos son marginales y apenas explican una minúscula porción de la brecha de género. Después de todo, los chinos son personas normales como tú y yo, y lo normal no es matar a tus hijos. Por eso, esta narrativa ideologizada me parece muy deshumanizante hacia los chinos, al presentarlos como personas a las que no les importa asesinar a sus propias hijas por una supuesta misoginia cultural. En segundo lugar, tenemos la cuestión de los abortos selectivos, que sí responde a una realidad más extendida. Pero tampoco en este caso tenemos la causa principal de la escasez de mujeres en China. Algunos estudios hechos al respecto, por ejemplo, apenas atribuyen a esta causa la ausencia de 12 millones de mujeres desde finales de los años 70 hasta nuestros días. Esto, en relación a la población total de China, no es suficiente para explicar este problema demográfico, que es mucho mayor, aunque sí es cierto que al menos contribuye en un pequeño porcentaje. No obstante, me parece muy deshonesto plantearlo como una refutación de la desechabilidad masculina, cuando yo específicamente había definido esta como un fenómeno estadístico que se da al comparar a hombres con mujeres. Y el aborto no es una comparación entre hombres y mujeres. De hecho, durante años las propias feministas han luchado por definir el aborto como una cuestión entre una mujer y su propio cuerpo, no un conflicto de intereses entre dos personas. Es decir, que según los propios principios feministas, el aborto selectivo no supondría una injusticia de género porque el feto no es un individuo. Esta paradoja en el planteamiento feminista solo puede tener dos resoluciones. O bien se acepta que en China no se ha cometido ninguna injusticia contra las mujeres porque los fetos no son personas, o bien se acepta que el feminismo es un movimiento que promueve activamente el genocidio porque los fetos sí son personas. Ninguna de las dos opciones parece una solución muy atractiva. En todo caso, el problema de China sería demográfico, no moral. Pasando a una segunda cuestión, otro aspecto de la desechabilidad masculina es el de la severidad en el trato. Los partidarios de la existencia de una desechabilidad femenina en este país podrían alegar, como hacen frecuentemente, que a las niñas se las trata peor, y que, en ocasiones, se las desatiende intencionadamente. La afirmación implícita aquí es que a los niños no les pasa esto. Empezando por la cuestión acerca de si los niños son mejor tratados que las niñas, encontramos estudios que refutan directamente esta suposición. Aquí, por ejemplo, podemos comprobar que los niños son castigados físicamente y maltratados con más frecuencia que las niñas. A nivel cultural nos encontramos que esto responde a la visión de que los varones deben acostumbrarse a las penurias para crecer siendo fuertes y duros, mientras que las mujeres deben tener una vida acomodada para desarrollar la elegancia. Incluso a nivel legal, nos encontramos la desprotección de los varones, como por ejemplo en artículos del Código Penal chino que se aplican únicamente a las mujeres y los niños, excluyendo a los hombres. Esta es una muestra bastante clara de que las actitudes paternalistas y sobreprotectoras hacia las mujeres también se dan en China, y que como en el resto del mundo el sexo masculino se mira desde un prisma utilitario. La propia preferencia por hijos varones responde a su utilización como herramientas. Recordemos que, en la época de vigencia de la ley del hijo único, no existía en China un sistema de pensiones universal, sino que se esperaba que fuesen los varones los que costeasen y se hiciesen cargo del mantenimiento de sus mayores cuando éstos no pudiesen trabajar. Es decir, que la priorización de un hijo varón a la hora de tener descendencia no equivale a la priorización de los intereses de los miembros de ese sexo realmente existentes. De hecho, los mismos sistemas que incentivan esta asimetría también ponen una presión enorme sobre los hombres.
En China, se espera que ellos hayan ahorrado lo suficiente como para comprarle una casa a su esposa antes de casarse. Y en la India, donde las mujeres deben pagar una dote para poder hacerlo, es frecuente que las familias vendan a sus hijos varones como esclavos para poder reunir el dinero. La mayor prevalencia de los hombres en estas sociedades no se debe a que sean los favoritos, sino a que son imprescindibles por los sacrificios que se les ha asignado. Esto significaba que, para muchas familias, tener una hija suponía una condena casi segura a la pobreza. En otras palabras, no puede hablarse de una elección libre cuando existen este tipo de imposiciones externas ejercidas por el gobierno. Por tanto, no tiene demasiado sentido hablar de un favoritismo hacia los varones, porque la fuerza que está actuando aquí no es un gusto personal. De hecho, teniendo en cuenta que las opciones para los padres, fuera de tener un hijo varón, eran la pobreza a largo plazo si tenían una hija única, o la represión del Estado, en forma de multas desproporcionadas, expropiaciones, abortos inducidos y esterilización forzosa, más que preguntarnos por qué algunos chinos no tenían hijas, deberíamos preguntarnos por qué había alguien que sí estaba dispuesto a tenerlas. Creo que está bastante claro que esto no se trata de una preferencia cultural de los padres, pero podría haber alguien que aún así defendiese que el Estado sí prefiere a los varones. Después de todo, habría permitido la desaparición de las mujeres. Esto tampoco es correcto. El gobierno chino intentó detener esta brecha de género de varias formas, desde la prohibición de la determinación médica del sexo de los fetos, para prevenir abortos selectivos, hasta campañas de incentivos monetarios directos, por ejemplo, pagas extra y tratamiento preferencial para los padres que tienen hijas. Además, en buena parte, la escasez de mujeres en China es responsable de la introducción del sistema de pensiones universal, en el que, por cierto, las mujeres deben jubilarse hasta 10 años antes que los hombres. Podemos decir, por tanto, que ninguno de los implicados quería terminar en la situación actual, y todos ellos trabajaron activamente para revertirla. Este no es un caso de favoritismo hacia los varones, sino la consecuencia de una política intervencionista mal estructurada. Para finalizar, queda una última cuestión por resolver. El discurso feminista atribuye esta escasez de mujeres fundamentalmente al feminicidio, pero habíamos visto que estos casos suponen una cantidad casi despreciable sobre el total. Los abortos selectivos que habíamos cifrado en 12 millones también representaban un porcentaje bastante pequeño del total. Nos cabría preguntarnos entonces, ¿qué ha pasado con el resto de las chicas que no aparecen en los censos? Una respuesta que parece evidente podría ser la de la adopción internacional. Sin embargo, tampoco aquí los números son relativamente altos. En los últimos 20 años, por ejemplo, los Estados Unidos han adoptado unas 80.000 niñas chinas. Las cifras del resto del mundo son difíciles de conocer, pero no parece que vayan a exceder un par de millones o más. Pero existe una última opción que parece ser la que representa la mayoría de los casos. La de las niñas que aún viven en China, pero que no han sido registradas por sus padres en el censo para evitar ser multados. Algunos estudios, de hecho, han encontrado discrepancias en los censos y determinado que unos 20 millones de mujeres perdidas reaparecen en los censos una vez han alcanzado la edad adulta. Esto significa que estas mujeres no estaban muertas, estaban escondiéndose del gobierno. Por otra parte, una de las limitaciones del estudio es que los datos están incompletos, en tanto que solo abarcan un par de décadas. Es muy probable, por tanto, que aún quede un número igualmente grande de mujeres desaparecidas esperando alcanzar la edad suficiente como para registrarse en el censo por su cuenta en primer lugar. Por otra parte, puesto que el estudio se basa únicamente en las mujeres que vuelven a registrarse en los censos, podríamos estar perdiéndonos una gran cantidad de nacimientos sin reportar en zonas rurales, donde estas mujeres nunca han necesitado recurrir al censo. En cualquier caso, todo parece indicar que los nacimientos clandestinos superan en varios órdenes de magnitud al infanticidio de niñas chinas, y esto me parece bastante intuitivo. Cualquier padre consideraría antes esconder a su hija del gobierno que asesinarla para evitar una multa. En conclusión, si bien la política del hijo único supuso una tragedia demográfica,
Las historias de feminicidio en China han sido exageradas por las feministas para tratar de demostrar una misoginia cultural exagerada que no existe realmente. Lo cierto es que China no es un contraejemplo real a las dinámicas sexuales del resto del mundo, y probablemente la India tampoco lo sea. Pero esa es una cuestión que tendremos que ver en un futuro vídeo.